Buenas noches, mi nombre es José Lorenzo Flores Rojo, soy profesor de la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vamos a platicar un poco sobre la cultura. El objetivo principal es conocer la cultura y la sociedad. La cultura la podemos definir como el conjunto de ideas y creencias, sentimientos, valores, usos y costumbres con los cuales se identifica a una sociedad. La cultura es el producto del hombre y como tal está presente en todos los ámbitos de nuestra vida social. Los grupos sociales se encuentran relacionados íntimamente desde el punto de vista social y cultural. Dentro de las interacciones que los hombres emplean para comunicarse necesitan el lenguaje, el cual es propio de un país y de una cultura. La política, que es un instrumento que utiliza el Estado para reglamentar las relaciones sociales, individuales y grupales, son necesarias para la sana convivencia entre los individuos. Debemos considerar también que la sociedad se ha construido a través de la historia con las características mencionadas, usos, costumbres, valores, creencias, ideas que la sociedad o una sociedad ha ido formando a través de la historia. En México tenemos también ciertas culturas que incluso ya no son significativas en la cultura actual. Y estoy hablando de la cultura de nuestros ancestros mexicas, la cultura maya, por ejemplo. De esa manera, nos podemos dar cuenta que tenemos una cantidad de información en la cual se han usado signos y símbolos dentro de esa cultura y de esa manera se ha construido o se construyeron esas culturas. Dentro de la cultura, usando los signos y símbolos, es importante para transmitir los mensajes y la comunicación que ha fluido a través de la historia para esas culturas y, por supuesto, para nuestra cultura actual. Los signos y símbolos en conjunto determinan el lenguaje, como nos indican algunos autores. Podemos citar, en este caso, a Puga Espinosa. Este es socialmente adquirido y aprendido. Es decir, el lenguaje nos permite, como seres humanos, comunicar todo lo que pensamos, sentimos, creemos y además es un código que compartimos y a través de este nos permite reconocer y diferenciar entre diferentes puntos de vista el significado de las cosas para cada ser humano. Por ende, es importante que la cultura la tengamos bien definida y que además la podamos considerar parte de la historia de una sociedad. La sociedad son los grupos sociales que se encuentran relacionados íntimamente desde el punto de vista social y cultural. Dentro de las interacciones que los hombres emplean para comunicarse necesitamos el lenguaje, el cual es propio de un país y de una cultura.
En nuestro caso y en nuestra situación actual, nuestro lenguaje lo referimos al idioma a través del cual nos comunicamos e interactuamos. Y este es el español o castellano. La política, que es un instrumento que utiliza el Estado para reglamentar las relaciones sociales individuales y grupales, son necesarias para la sana convivencia entre los individuos. El mismo Estado ha creado ciertos o ciertas características, ciertos lineamientos que nos permiten comunicarnos e interactuar entre los seres humanos, en este caso nuestra sociedad. La familia es la célula de la sociedad, es el espacio íntimo en donde el hombre forja su carácter y el futuro de desenvolvimiento. Dentro de esta, los hombres se agrupan en asociaciones civiles o de índole gubernamental para satisfacer necesidades sociales y culturales. Las organizaciones de esa manera también han creado su propia cultura, de tal manera que se identifican con una sociedad por los lineamientos y características que ellos emanan para sus trabajadores, los cuales interactúan entre sí para poder desarrollar las actividades laborales que le permiten a la empresa estar presente con sus productos. Por otro lado, podemos ver la economía que permite que a través de los lineamientos ya mencionados que ha forjado el Estado y que ha adoptado la sociedad, ha permitido que el país, a través de la historia, se pueda integrar y pueda enfrentar varias situaciones económicas, y estas las podemos identificar como crisis, por ejemplo, cíclicas que hemos vivido a través de la historia en México y que poco a poco hemos ido solventando. Es importante en estos momentos, en el caso de la pandemia, que hemos abordado o más bien que hemos enfrentado desde el enero de 2020, y que en marzo del mismo año tuvimos que enfrentarnos a encerrarnos prácticamente para poder convivir de una manera que no estábamos acostumbrados a hacerlo. Es importante mencionar que muchas empresas, las pequeñas y medianas empresas, muchas tuvieron que cerrar, muchas despidieron a sus empleados. Sin embargo, podemos considerar que otras tantas también surgieron porque las necesidades de supervivencia y de convivio crearon ciertas cosas que además que en un momento se conocían, pero que en ese momento surgieron y se hicieron más fuertes. En este caso, muchas empresas, igual pequeñas y medianas, crearon y cambiaron la manera de elaborar sus productos. Incluso contrataron nuevas personas, nuevos profesionistas, y enfocaron sus lineamientos y conductas de trabajo para que
pudieran sobrevivir en este momento. Algunas surgieron y les fue muy bien, otras tuvieron que desaparecer. La industria, a su vez, se ha transformado de tal manera que actividades y mercancías que no se comercializaban en una situación normal, en el ámbito de la pandemia han tenido un auge durante la misma, como ya lo mencioné. La crisis económica y política ha afectado a que estamos viviendo actualmente, ha afectado al gobierno y a muchas empresas, ya que muchas asociaciones civiles, empresarios, ciudadanos, políticos no contaban con esta situación, y no nada más en México, sino a nivel mundial, de tal manera que muchos tuvieron que adaptarse o adoptar unas medidas y adaptarse a otras medidas para poder sobrevivir. Muy bien, agradezco mucho el poder comunicarme con ustedes. Muchas gracias.